Amén, gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gusto nuevamente estar con ustedes. Hoy vamos a darle continuación a la predicación que dejamos pendiente del otro día sobre la preexistencia de Cristo. Amén. Un saludo para todos. Y permítanme presentarle a mi hijo, Joelito. Amén. Saluda a los hermanos. Dile, Dios les bendiga, hermanos. Dile. Salud. Dios les bendiga, dile. Dios bendiga. Hermanos. Hermanos. ¿Vas a decirles un texto? ¿Cuál texto les vas a decir? Habla duro, pues, para que te escuchen. ¿Cuál texto vas a decir? Salmo. Dilo, pues. Salmo. Salmo Ujú. 18, Salmo 18, 1. 1. ¿Cómo dice Salmo 18, 1? Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Aleluya. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Amén. 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 Buen trabajo. Aleluya. Estamos enseñándole a los niños, ¿verdad? Que tienen que alabar al Señor. Amén. Esa es la palabra que instruye al niño en su camino, para que cuando sea viejo, cuando sea grande, no se pierda, dice la palabra. Amén. Aleluya. Pero antes de esto vamos a venir en palabras de oración. Amén, hermanos, porque todo lo que hacemos, ya sea de palabra o de hechos, tenemos que hacerlo para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Honra y gloria al que vive por los siglos de los siglos. Pedimos guianza, ¿verdad? Del Señor, que sea el Señor administrándonos, que sea el Señor usando este siervo inútil para predicar el Evangelio. Aleluya. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por otro día más de vida que nos prestas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por todo lo que haces. Agradecidos estamos con usted, Señor. Le quiero dar las gracias por mis hijos, por mis hijas, Señor, por mi familia que me ha dado, Señor, por mi esposa. Les pido fortaleza para cada uno de mis hijos, protección, salud, Señor, fortaleza para mi vida espiritual, la vida de mi esposa, Señor amado. Sea usted guardándolos a cada uno, Señor, en el hueco de su mano. Cúbrelos con tu sangre preciosa, Señor amado. Y aquí estamos, Cristo bendito, dispuestos para llevar las buenas nuevas de salvación, dispuestos para predicar tu palabra, Señor. Sea usted usando este siervo inútil, poniendo palabras en su boca, Señor, para poder exponer, Señor, y concluir con este tema. Gracias te damos, Señor amado, por todos. Así te pido, Señor amado, misericordia por cada una de las vidas de mis hermanos en Cristo Jesús, en todo el mundo. Que mire su necesidad, que mire su angustia, que mire su enfermedad, Señor amado. Mira su dolencia. Mira, Señor amado, ese problema económico. Mira, Señor amado, ese problema familiar, intrafamiliar, ese problema matrimonial, Señor. La ausencia de esos que han partido, Señor. Fortalece a cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús. Sea usted pasando su mano sanadora, Señor, sanando a los enfermos, fortaleciéndolos a cada uno, Señor. A los predicadores, Padre, que están afuera en las plazas, en las calles, Señor amado, fortalezcalos, mi Dios amado. Gracias, Señor, te damos por todo. Y te clamamos misericordia por toda la vida, Señor, que vagan sin Dios y sin esperanza en este mundo. Que un día, Padre amado, ellos puedan reconocerte, ellos puedan humillarse ante tu presencia y decir y reconocer que tú eres el Hijo de Dios. Gracias, Padre, te damos por todo, porque nos rescataste de ese mundo fatal, porque un día estábamos como ellos, Señor, caminando a ciegas por este mundo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por todo. Y ahora aquí estamos, Señor, queriendo compartir tu palabra, Señor, para con ellos, mi Dios. Gracias, Señor, por todo. Todo se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo.
Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Y leemos la palabra en el nombre del Padre. Siéntate bien. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan capítulo 8, en su versículo 48. Amén. Vamos a darle continuidad a la palabra. Amén. Pero vamos a leerlo y vamos a hacer un breve análisis, ¿verdad?, de lo que dijimos en la predicación pasada. Dice la palabra, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La preexistencia de Cristo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Atravesando por el medio de ellos, se fue. Aleluya, hermanos. Gloria a Dios. Amén. En la predicación anterior nosotros estábamos hablando sobre la importancia que es... ¿Te quieres ir a acostar? Vete a acostar, pues. Dile adiós a los hermanos. Adiós. Ok. Dios te bendiga. Ok, vamos a dar inicio a esto. En la predicación anterior estamos analizando la importancia que es permanecer en la palabra de Cristo. Amén. Porque Cristo lo dijo que si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceríamos la verdad, y si la verdad nos haría libre. Amén. Entonces, en el capítulo 8 de Juan, podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo todo lo que podía para convencer a los escribas y los fariseos hipócritas. Entonces, los escribas y los fariseos eran personas religiosas que no querían aceptar la verdad, que no querían aceptar a nuestro Señor Jesucristo. No lo querían reconocer. Amén. Y de la misma manera así estamos hoy en día. Mucha gente escucha de Cristo, sabe de Cristo, pero no está viviendo la palabra, no está permaneciendo en la palabra. Entonces, hasta que nuestro Señor Jesucristo
se vio obligado a decirle a los escribas y los fariseos, porque él trató de un modo, de otro modo, él le buscó por todos lados para quererlos convencer que él era el unigénito Hijo de Dios. Y igual mismo la gente, había gente que decía, así él es, decía, ese es el Cristo, decía. Otros decían, ese es el hijo de José, decía. Había mucha incredulidad como ahora en día, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor viene y molesto les dice a ellos que ¿por qué no entendéis mi lenguaje?, les dijo. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Por el orgullo del hombre. El querer saber todo y no lo sabe, y no sabe nada. Entonces, pero al punto que el Señor pues le dijo, no, le dijo, ustedes son unos hijos del diablo, le dijo, porque las obras de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer, le dijo. Que lo querían matar, y hasta que lo lograron, hasta que lograron matarlo, no se quedaron tranquilos. Tremendo, ¿verdad? Cómo nuestro Señor Jesucristo se esforzó por quererlos hacer entender, pero hay gente que se le puede predicar y no se mueven, pero que el Señor tenga misericordia de todas estas personas, ¿verdad? Entonces, dice la palabra que respondieron entonces los judíos, le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? Y que tienes demonio. Jesús le responde y les dijo, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Amén. Ese es Dios Padre, ¿verdad? Él busca su gloria porque somos creación de Dios. Somos creación de Dios y Él busca su gloria. Aquí está hablando de su Padre, nuestro Señor Jesucristo, porque hay quien la busca y juzga, que es Dios. Entonces, pero la importancia que es para nosotros los cristianos el permanecer. Cristo dijo que si permanecemos en su palabra, vendríamos a ser verdaderamente sus discípulos y conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libre. Y aquí, en el capítulo 8, versículo 51, Jesucristo dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra, nunca verá muerte, dice la palabra. Vea usted, primeramente es permanecer en la palabra, para que la palabra, por medio de la palabra, conozcamos la verdad, y la verdad nos haga libre y no sigamos viviendo en ese mundo de engaño. Pero también está este otro punto número 3, que el que guarda mi palabra, dice nuestro Señor Jesucristo, nunca verá muerte. O sea que es bueno, ¿verdad?, venir a Cristo, pero es bien importante esos 3 puntos: permanecer en la palabra, conocer la verdad, o sea, escudriñar la palabra para que nos liberte, y guardar la palabra. Amén. Quiero que leamos en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y tiene como titulado exhortación a la obediencia, dice. Y dice el proverbista, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Vea usted lo que pide la palabra, que nuestro corazón guarde los mandamientos. Porque Cristo dijo que de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. La importancia que es permanecer en la palabra, conocer la verdad,
perseverar en el Evangelio, perseverar en las cosas de Dios y guardar la palabra, atesorarla. Cuando nosotros escuchamos una predicación de un hermano que está llevando la palabra del Señor, el consejo de la palabra, nosotros tenemos que atesorar la palabra del Señor, porque siempre hay algo que el Señor nos quiere decir a nuestra vida, siempre hay algo que Él está queriéndonos dejar saber, porque nosotros podemos leer la palabra, pero el día siguiente, o a los 2 días, o a las 2 semanas, ya se nos olvidó. Somos personas olvidadizas, aún practicando la palabra. Pero imagínense las personas que no guardan la palabra, que no practican la palabra, que no viven la palabra. ¿Cómo están ellos? Están como los escribas y los fariseos hipócritas, que les podemos predicar, les podemos corregir, les podemos exhortar, y es tremendo porque no entienden, ¿verdad? Pero dice la palabra: hijo mío, no te olvides de mi ley, dice, y tu corazón guarde mis mandamientos. El corazón, porque es muy importante que atesoremos la palabra de nuestro Señor Jesucristo con nuestro corazón, con nuestra alma, porque lo que sale del corazón, dice la palabra, eso contamina al hombre. Pero si nosotros estamos atentos a no olvidarnos de la ley de Dios y guardamos la palabra en nuestro corazón, guardamos los mandamientos, vamos a tener esa guianza del Señor, vamos a permanecer en el temor del Señor. Dice: porque largura de días y años de vida y paz aumentarán. Eso es si nosotros guardamos la palabra del Señor en nuestro corazón, atesorarla, guardarla como algo, así como usted guarda los dólares allí, los esconde. Guarde la palabra del Señor en su corazón. Amén. Porque hay gente que es buena para trabajar y hacer dinero, guardar dinero, pero la palabra del Señor no la quieren, pero ni tocar, ni leer, ni verla. Tienen una Biblia, pero se les empolva porque nunca la tocan. Entonces dice la palabra que cuando nosotros guardamos los mandamientos del Señor, dice que largura de días y años vienen a nuestras vidas, y paz te aumentarán, dice la palabra. Amén. Y es cierto, porque en el mundo uno anda trabajando desesperado, siguiendo los dólares. Dicen correteando la chuleta, dicen los mexicanos. Correteando la chuleta, dicen. Porque el afán a querer hacer dinero lo lleva a uno a que hasta se olvide de sus hijos, se olvide de su esposa o de su novia, lo que usted tiene, y descuida su relación con su pareja. Y porque mucha gente trabaja a la casa, descansa a la tienda, y esa es la rutina que llevan. Es triste, ¿verdad? Pero nunca hacen tiempo para el Señor. Tienen tiempo para todos, pero menos para el Señor. El problema es que si la persona se muere sin Dios y sin esperanza, eso es lo que va a traerle consecuencia a todo ser humano. Porque si no, mire, dice la palabra que si nosotros guardamos la palabra, porque largura de días y años de vida y paz aumentarán, dice, para la vida del cristiano, el que es temeroso del Señor. Y el que no, sus días son acortados. Porque tarde o temprano la muerte pues no avisa, la muerte llega, esa no discrimina a nadie. Dice: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Jesucristo. Cristo dice que Él está cansado de
sacrificio, dice. Él quiere que seamos obedientes. Él quiere que seamos misericordiosos como Él es con todos. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón, dice. Nuevamente. Que no la guardemos en el bolsillo, sino que en nuestro corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres, dice. Amén. Porque es lo que al cristiano, a nosotros nos interesa. Bueno, en mi caso es lo que a mí me interesa. Que ¿cómo estoy yo con el Señor? ¿Estoy siendo el padre de familia que necesito estar siendo? ¿Estoy siendo el esposo? ¿Estoy ejerciendo mi papel como el buen esposo de la casa? ¿Estoy educando a mis hijos en las enseñanzas del Señor? ¿En el camino del Señor? Porque a veces la gente puede predicar, pero ¿y sus hijos? ¿Y sus hijas? ¿Y su esposa? ¿Cómo están? Amén. O sea, nosotros, el guardar la palabra, tenemos que vivirla y practicarla. Tenemos que arreglar nuestra casa primero para poder compartir con los demás. Porque si no me sujeto a Dios, si la mujer no se sujeta a su esposo, si los hijos no están sujetos a nosotros, entonces la casa está patas arriba. Entonces la palabra dice que y hallaréis gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Porque lo más importante es que nosotros estemos bien con el Señor todos los días. Todos los días fallamos. Todos los días tenemos que reconciliarnos con el Señor. Amén. Porque si no, dice que el que dice que no peca, le hace mentiroso a Dios. Todos pecamos, hasta con mirar pecamos, hasta como pensamos pecamos. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Es lo que le agrada al Señor, que nosotros le demos gracias por todo. Por todo. A veces nosotros decimos, voy a hacer esto así, así, y salen malas cosas. Tenemos que siempre encomendar nuestros pensamientos, nuestras metas, ¿verdad? Lo que queremos alcanzar, lo que queremos hacer, pidiéndole dirección a Cristo, pidiéndole guianza. Pues dice la palabra que los pensamientos de nuestro Señor, dice, mis pensamientos, dice, no son vuestros pensamientos, dice, ni mis caminos vuestros caminos. Amén. Reconócelo en todos tus caminos, dice, aunque nos vaya mal, aunque estemos pasando por enfermedades crónicas, aunque se haya muerto, qué sé yo, un familiar. El hecho de que seamos cristianos no quiere decir que no estamos pretentos a enfermedades, a falta de dinero, falta de trabajo. Claro que sí, si es que es la ley de la vida. Nosotros lo que tenemos que estar confiados es que nosotros que hemos creído en Jesucristo, que es una salvación la que nos espera del día grande del Señor, del día, porque aquí dice la palabra que viene el día grande, donde el Señor va a pedir cuentas a todas las personas. Y aquí, mientras estamos aquí en esta vida, estamos practicando la justicia, practicando la verdad, practicando el compañerismo, practicando el amor con los demás.
reconocer al Señor en todos tus caminos, aunque nos vaya mal. Gracias, Señor. Aunque pues no nos sane de alguna enfermedad, pues el Señor no tiene que, o sea, nosotros no podemos demandarle a Él que, Señor, sáname, si no hago esto. Porque eso no es ser uno sabio. Dios es un Dios soberano. Nosotros tenemos que pedirle si en su santa voluntad está. Si quiere, Señor. ¿Verdad? En la palabra encontramos muchos ejemplos que el leproso, Señor, si quieres, sáname, le dijo. O sea, si quiere, Señor, le dijo. Pero a veces el cristiano le demanda al Señor. Le demandamos al Señor. Como que si nosotros pudiéramos someter a Dios a nuestra voluntad. No. Dios es un Dios soberano. Nosotros tenemos que saber pedir las cosas humildemente con el Señor. Si en su santa voluntad está, Señor, sáneme. Y si no, pues, amén. Dice, reconozcamos y reconócelo en todos tus caminos. Amén. En todos nuestros caminos. Cuando estamos arriba y cuando estamos abajo. En la pobreza y en la riqueza. En la enfermedad y en la salud. Siempre dándole gracias al Señor. Porque lo mismo. Los caminos del Señor no son nuestros caminos. A veces pasan cosas en la vida de nosotros y decimos por qué, ¿verdad? Pero cuando el Señor tiene un destino o quiere hacer algo con nosotros para hacernos entender, Él lo hace, porque dice que al hijo que ama, Él lo castiga, lo reprende. Amén. Como todo padre con sus hijos. Reconócelo en todos tus caminos, dice, y Él enderezará tus veredas. Tremendo, porque por eso es bueno venir a los pies de Cristo, amigo. Porque en el mundo el hombre piensa que por el camino en el que va, piensa que va recto. Pero su final, dice la palabra, es de muerte. Porque si se mete en el mundo del alcoholismo, de la drogadicción, la droga es adictiva, progresiva, destructiva. Y tarde o temprano te mueres. Entonces, cuando nosotros estamos con Cristo, fíjese que dice que Él endereza nuestras veredas, dice. Qué bonito, ¿verdad? Porque Él nos va guiando a través de su palabra. Lámpara es, dice, a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Quién se pierde en la oscuridad? ¿Quién se tropieza en la oscuridad con una lámpara? Nadie. Pero váyase a oscuras, a tientas, a ver cómo le va. Así es la palabra del Señor en nuestra vida. Es la lámpara que nos alumbra el camino por donde debemos de caminar. Amén. Eso sí estamos guardando la ley del Señor en nuestros corazones. Atándola, dice, escribiéndola en la tabla de nuestro corazón, dice. Átala, dice, a tu cuello, dice. Escríbelas en la tabla de tu corazón, dice. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. En todo lo que hagamos tenemos que pedir al Señor dirección. Amén. Teme a Jehová, dice, y apártate del mal. El consejo de nuestro Señor, ¿verdad? Como todo padre aconseja a sus hijos. De la misma manera, el Señor nos aconseja a nosotros. Porque nos ama. Él no quiere que nos vaya mal. Amén. Dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Fíjese lo que es el que será, dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Es la palabra del Señor, mi hermano. Los mandamientos del Señor. Es medicina para nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nos aleja de lo malo. En el mundo
uno de joven comienza a embriagarse y solo se está dañando uno mismo. Entonces cuando venimos a Cristo, el Señor nos hace nuevas criaturas. Y permanecer en su palabra nos va haciendo, nos va enseñando lo que Él quiere con nosotros, nos va guiando, y tenemos que agradecerle en todo, cada vez que sale usted de su casa, cada vez que usted regresa de su casa, tiene que darle gracias al Señor. Entonces Cristo dijo: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Amén. Está hablando de la segunda muerte. Amén. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Le dijeron, Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Los religiosos pensaban que de los escribas que hablaba de esta vida, ¿verdad? Pensaban que hablaban de lo terrenal. No, si es que para nosotros, los seres humanos, está establecido ya una ley. Dice la palabra: establecido está. Dice que el hombre muera una vez, dice, y luego juicio. Ya nosotros estamos sentenciados. ¿Está establecido por quién? Por Dios, por nuestro Creador. Cuando nuestro Señor Jesucristo decía: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Quiere decir que lo que leímos en el proverbio, ¿verdad? Todo. Vivir para el Señor, santificarse para el Señor. Pero los escribas y los fariseos pensaban que nunca se iban a morir físicamente. Amén. El Señor está hablando de la muerte espiritual. Y le dijeron: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo?, le dijo. Respondió Jesús, y mire lo que le dijo: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, le dijo. Mire que si hay mucha gente en el mundo, dice: ay, sí, dice, mi Padre celestial, dicen. Ay, sí, dice. La gente se acuerda del Señor. Ay, Señor, ¿por qué me pasa esto? Dice. Pero la palabra dice: ¿por qué me llamáis Señor?, dice la palabra, y no haces mi voluntad. La gente se acuerda del Señor solo en sus problemas, solo cuando están viendo que su vínculo familiar, solo cuando están viendo que ya se está destruyendo la familia. Porque pues el enemigo, ¿verdad?, solo viene, dice, a hurtar, a matar y a destruir. A eso viene el enemigo. Y lo hace con las personas que están en el mundo, ¿verdad? Pero ya usted, mi amigo, mi amiga, usted no tiene que sufrir. Si usted viene a Cristo, el Señor le va a dar esa paz. El Señor le va a dar esa fuerza, esa sabiduría para que usted tome decisiones en su vida adecuadas. Amén. Él endereza nuestras veredas, dice, si somos temerosos a Dios. Jesús les dijo: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, les dijo. Mi Padre es el que me glorifica, le dijo. Amén. El que vosotros decís es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, les dijo. Mas yo le conozco, y si dijere
que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Vean cómo nuestro Señor Jesucristo recibió mandamientos de Dios Padre cuando Él vino a la tierra. Porque Él no vino a hacer su voluntad, sino que vino a hacer la voluntad del Dios Padre. Y Él dice que y guardo su palabra, dice. Y lo mismo Él espera de nosotros, que guardemos la palabra, que la atesoremos. Amén. Que no nomás leamos por leerla, sino que practiquemos la palabra, vivamos la palabra. Amén. Porque no podemos venir y predicar y si no estamos siendo hacedores de la palabra. Amén. Y les dijo, Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día, dice. Y lo vio y se gozó, dice la palabra. Dice la palabra que cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, vamos a hacer una pauta ahí. Vayamos al libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, en su versículo 18. Vea lo que le dijo Cristo. Le dijo que los escribas decían que ellos que Abraham había muerto, le dijo, y los profetas. Y le preguntan al Señor que ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Le dijeron, el cual murió. Ellos se hacían llamar hijos de Abraham, pero el Señor les dijo, si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieras. Pero no, le dijo, vosotros queréis hacerlas, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, le dijo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer, le dijo, porque querían matarlo, y hasta que lo lograron. Entonces cuando nuestro Señor Jesucristo muere, dice el apóstol Pedro, dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, porque el Señor, para decirles esto, Él tuvo que haber pasado por esto. Porque también Cristo, dice el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, dice la palabra, pero vivificado en el Espíritu. Cristo murió, pero dice la palabra que al tercer día resucitó. Al tercer día Dios Padre lo resucitó de entre los muertos. Amén. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo muere, Él desciende hasta allá abajo, donde estaban. Por eso es que Él dice, Abraham vuestro padre se gozó que había de venir mi día, le dijo, y lo vio y se gozó. O sea que cuando nuestro Señor Jesucristo murió, yo no sé si en qué orden lo hizo, ¿verdad? Pero vea lo que dice la palabra. Vamos a leerlo, dice. Dice que, porque también Cristo, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 hasta el 20, vamos a leer, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, dice, el cual también, dice, fue y predicó a los espíritus encarcelados, dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual
pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Entonces mire lo que dice la palabra, que el cual también dice fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pero cuando la palabra está hablando de espíritus encarcelados, no está hablando que les fue a predicar a los que habían muerto, a los antidiluvianos, a la generación de Adán. No está hablando de que Jesucristo les fue a predicar a esas personas que murieron ahogadas por el diluvio, sino que está hablando sobre espíritus. No son los espíritus de los seres humanos, sino que son otro tipo de espíritus. El cual también fue, dice, y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. O sea que estos espíritus, o sea que en el tiempo de Noé pasó, aparte del diluvio, pasó algo más. Amén. Entonces, mientras esperaba, dice, el arca, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas. Por eso es que el Señor le dice a los escribas que Abraham le dijo, vuestro padre se gozó de que había de venir mi día, le dijo, y lo vio, dice, y se gozó. O sea que cuando nuestro Señor Jesucristo murió, Él descendió al paraíso. Y Abraham dice que lo vio y se gozó, dice la palabra. Pero también dice que también fue, dice, y les predicó a los espíritus encarcelados. Pero ¿quién son estos espíritus? Mire, el libro de Judas nos da una pista sobre esto. Amén. Judas capítulo 1, en su versículo 6 en adelante. Dice la palabra que, y los ángeles, dice, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, dice. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplos, sufriendo el castigo de fuego eterno. Amén. O sea que cuando iba a suceder el diluvio, pasó algo antes del diluvio. Pasó algo, aparte de la maldad de los hombres que se incrementó, pasó algo más en aquel tiempo. Porque dice la palabra que Jesucristo fue y les predicó a estos espíritus encarcelados. Amén. El cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, dicen, cuando una vez esperaban, o sea, porque desobedecieron, dice. Entonces Judas está hablando sobre lo que está hablando el apóstol Pedro, en primera de Pedro. Dice que, y los ángeles que no guardaron su dignidad. O sea, estos no son ángeles los que se trajo el diablo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Porque cuando el diablo se rebeló contra nuestro Señor Jesucristo, contra nuestro Dios, Padre, y sí, y Dios Hijo, fue destituido de la gloria de Dios. Entonces, dice la palabra que se trajo a la tercera parte de ángeles con él a la tierra. Por eso es que cuando leemos Génesis 1, versículo 1 y 2, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, dice. Punto. Y la tierra estaba desordenada, dice.
¿Pero por qué estaba desordenada? Porque algo pasó entre el versículo 1 y el versículo 2. Es cuando fue la rebelión de Lucifer, que cayó a la tierra. Cristo lo dijo cuando los discípulos, estuvieron con nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos contentos le dijeron: Señor, porque nuestro Señor Jesucristo los capacitó para todo. Los 3 años y medio que caminó con ellos, los capacitó para que en mi nombre echen fuera demonios, les dijo. Y los discípulos comenzaron a hacer eso. Y contentos ellos, dice la palabra, que dijeron a Jesús que los demonios se sujetaban, le dijeron. Pero Jesús les dijo, yo vi al diablo caer, le dijo, como un rayo a la tierra, les dijo. Entonces él dijo que no se alegraran por eso, que los demonios se sujetaban a ellos, sino que se aseguraran, que se alegraran, pero que vuestro nombre, dijo, esté escrito en el libro de la vida. Entonces, por eso que es bien importante que nosotros permanezcamos en la palabra. Amén. Permanecer y conozcamos la verdad para que la verdad nos haga libre. Y guardar la palabra. Así como Cristo guardó el mandamiento que Dios Padre le había dado, que viniese a la tierra y muriese por nosotros, para que todos nosotros tuviésemos otra oportunidad para acercarnos a Dios Padre. Amén. Grande el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por toda la humanidad. Y muchas personas no agradecen eso. Pero entonces, en el tiempo de Noé, dice el apóstol Pablo dice Judas y los ángeles que no guardaron su dignidad, dice, sino que abandonaron su propia morada, dice. O sea que después que el diablo se trajo a la tercera parte de los ángeles, que hoy en día son espíritus inmundos, que hoy en día son espíritus sin cuerpo, invisibles para la vista del ojo humano, porque no lo podemos ver, pero por medio de la palabra nosotros vamos conociendo, nos vamos dando cuenta de lo que a qué nos enfrentamos. Porque cuando yo vine a Cristo, yo no sabía a lo que me estaba enfrentando, pero poco a poco he ido estudiando la Biblia y el Señor me ha ido capacitando y me he dado cuenta que es el reino invisible. Porque en un tiempo eran visibles, pero el Señor los hizo invisibles. Por eso es que el ser humano no puede creer en Dios, porque no lo puede ver. Pero si nadie puede ver a Dios, nosotros tenemos que conformarnos con sentirlo. Amén. ¿Usted quiere sentir a Dios en su vida? ¿Usted quiere sentir que el Espíritu, las caricias del Espíritu? Cántele al Señor, glorifique al Señor. Que entre más le cante, entre más le alabe, el Espíritu más contento se pone. Amén. Yo cuando le canto al Señor, termino hasta llorando. Amén. Porque entonces se siente la presencia del Espíritu, porque está contento, porque le está cantando a su Creador, le está cantando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pero entonces en ese tiempo, estos ángeles deciden abandonar su morada. Es lo que dice la palabra. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, dice, su postura. La dignidad de alguien, ¿verdad? Es bien importante. Como de una esposa que llegue virgen al altar, de una mujer que llegue virgen al altar. Es que la mujer guarde su dignidad. Entonces, para que un ejemplo, ¿verdad? Porque está hablando aquí, los ángeles que no guardaron su dignidad, dice, sino que abandonaron sus propias moradas. O sea, ya siendo ángeles, teniendo vida eterna.
dice que los ha guardado bajo oscuridad, dice, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y allá leíamos que dice que fue, el cual también fue, dice, y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. O sea, abandonaron su dignidad, dice Judas. Y mire cómo lo compara. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, dice, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Fue a quien le fue a predicar nuestro Señor Jesucristo cuando murió, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, dice, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, e ido en pos de vicio contra naturaleza, dice, fueron puestos, fíjese. Entonces, mire, la palabra tiene mucho misterio, amén, pero y es de libre interpretación, ¿verdad? Entonces Judas está comparando que como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra la naturaleza, porque hace años, ¿verdad?, cuando Sodoma y Gomorra se pervirtieron, donde el hombre se acostaba con hombre, mujer con mujer, teniendo relaciones, dice que desde el más pequeño, dice, hasta el más viejo, dice, pervertido en la inmundicia, y que sus pecados, dice, que alcanzaron hasta Dios, y Dios los destruyó porque eran esa abominación para el Señor. Eso, el Señor creó a la mujer como compañera del hombre para que procrease, para que se fructificase, y los bendijo, pero el hombre siempre va en contra de la naturaleza de Dios, y así estamos. Dice que la venida del Hijo del Hombre va a ser como, la venida de Dios dice que va a ser como en los días de Noé, cuando se estaban casando, dice, y dándose en casamiento. Así va a ser la venida del Señor. Amén. Entonces, yo lo voy a interpretar así la palabra, ¿verdad? Hay dos opiniones en este tema, donde por lo que sucedió, ¿verdad?, en Génesis. Si nosotros vamos al libro de Génesis, dice que Génesis capítulo 6 en adelante, dice que la maldad de los hombres. Yo sé que está hablando sobre el tema de la maldad de los hombres, pero dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y dice que y había gigantes en la tierra, en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. En este
en este capítulo 6 de Génesis, dice que y vio Jehová la maldad de los hombres era mucha, dice, en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, dice. Y dice que Dios se arrepintió, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, dice. Entonces Dios decide destruir al ser humano. Pero dice la palabra que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. La Biblia no lo esclarifica, porque hay dos versiones sobre esto. El ser humano, unos dicen que los ángeles no pudieron haber esa es una opinión, ¿verdad? Hay dos opiniones sobre este tema, que dice que los ángeles no pudieron haber embarazado a las hijas de los hombres, de los seres humanos, y tener hijos con ellas. Ese es el pensamiento porque dicen que eran gigantes de renombre. De la antigüedad fueron varones de renombre, gigantes. Pero todo esto sucedió, estos espíritus y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza. ¿Por qué el Señor ataría a estos ángeles, que fue y les predicó todavía al infierno? ¿Por qué fue y les predicó? ¿Por qué los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del juicio? ¿Qué es lo que ellos hicieron? Esto pasó, y Judas está diciendo que así como Sodoma y Gomorra, dice, las ciudades vecinas, donde estaba las ciudades en la inmundicia, acostándose hombre con hombre, pues de la misma manera dice que cuando ellos fueron en pos de vicios contra la naturaleza, ¿verdad? Porque eso es ir en contra de la naturaleza de Dios, acostarse con un hombre o que una mujer tenga relaciones con una mujer, eso es abominación. Dice que los abominables no entrarán al reino de los cielos, dice, ni los que se echan con varones, dice, ni las mujeres que se acuestan con mujeres, todos los abominables, en general, los que practican toda la abominación, ¿verdad? Lo sucio, la inmundicia. Entonces, las dos versiones que hay es que dicen que nomás eran gigantes de renombre, los del antiguo, los gigantes, en el tiempo de Noé. Amén. Entonces, Cristo dijo que Abraham se había gozado, dice, de saber que venía el día, dice, y lo vio. Pero cuando Cristo muere, Él desciende hasta lo más profundo de la tierra. No sé en el orden que Él hizo las cosas, ¿verdad? Pero dice que Abraham lo vio, dice, y se gozó. Amén. Entonces todas esas personas que mueren son levantadas en la resurrección de Cristo. Se lo lleva. Porque el paraíso fue removido. Cristo predicó sobre el rico y Lázaro. Amén. Los que leen la palabra, dice la palabra que había un abismo que dividía el infierno y el paraíso en el Antiguo Testamento, en el tiempo antiguo. Pero cuando Jesucristo vino y murió, se los llevó
Ahora el paraíso fue puesto allá arriba con el Señor. O sea que todo cristiano que muere va al cielo, si es encontrado justo ante los ojos del Señor. Y la persona que muere sin Dios, sin esperanza, va al infierno. Pues por eso Cristo predicó el rico y el pobre, el Lázaro, el mendigo. Entonces dice que había ese abismo que dividía el infierno y el paraíso. Entonces cuando Cristo muere, Abraham dice que lo vio, dice, y fue y le predicó a estos ángeles los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Hay gente que dice que los ángeles tuvieron que haberse hecho carne como Jesucristo para poder engendrar hijos. Pero entonces, ¿por qué los guardaría el Señor? Entonces la pregunta, ¿por qué el Señor los guardó en estas prisiones eternas? Génesis dice que, reporta que, capítulo 6, sobre la maldad de los hombres, dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, dice. Entonces, el versículo 4 dice que, y habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. O sea que los hijos de Dios, cuando Caín mata a Abel, el Señor reemplaza a Abel por Set. Y dice que desde que nació Set, de ahí comenzó el ser humano a invocar el nombre de Dios. Desde ahí comenzó el evangelio, pues, vamos a decirlo así, el cristianismo, a exaltar el nombre de nuestro Señor, de nuestro Dios. Entonces estos vienen a ser hijos de Dios, así como dice la palabra. Pero dice que viendo que los hijos de Dios, y el apóstol Pedro dice que, y Judas dice que esto sucedió en el tiempo de Noé, antes del diluvio. Bueno, la Biblia no lo enseña, ¿verdad? Pero yo me inclino más porque, con todo respeto, ¿verdad? Y con el temor de Dios voy a decir esto, que si los ángeles, esto que sucedió, o sea, los gigantes existieron, lo dice la palabra, y que sí existieron porque pasó algo sobrenatural, porque aquí lo está diciendo el libro de Judas, que los ángeles que no guardaron su unidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridades, en prisiones eternas, para el día del gran juicio. Entonces cuando el Señor muere, Él va y les predica que Él ha vencido, ¿verdad?, la muerte, Él ha resucitado. Entonces, y dice que como Sodoma y Gomorra, ciudades vecinas, a las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra la naturaleza, dice, fueron puestas por ejemplos. Entonces, una versión dicen que no, que solo eran gigantes de renombre, pero está la otra que sí, que los ángeles pudieron haber tenido relaciones con las mujeres, y estos textos apuntan lo que pasó allá en el capítulo 6 de Génesis, la maldad de los hombres. Amén. Yo pienso que sí sucedió, ¿verdad? Pero, o sea, porque estas cosas pasaron antes del diluvio. Amén. Bueno, pero bueno, quería tocar este tema, ¿verdad? Porque pues la palabra nos estaba mandando hacia allá, ¿verdad? Porque dice la palabra que Abraham, vuestro padre, le dijo nuestro Señor Jesucristo a los escribas y los fariseos, se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó, les dijo. Entonces le dijeron los judíos,
¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham?, le dijeron. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, le dijo, yo soy, le dijo. Amén. Por eso que es la preexistencia de Cristo. El Señor dice la palabra que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, dice. Y creó todas las cosas porque las cosas son, ¿verdad?, fueron hechas por Dios. O sea, ya Jesucristo ya existía antes de que nuestro Señor Jesucristo no es una creación, Él es Dios. Amén. El Hijo del Dios Altísimo. El Hijo de Dios Padre, de nuestro Padre Celestial. Amén. Los cuales los escribas y los fariseos rechazaron, atropellaron, deshonraron. Y vea cómo nuestro Señor Jesucristo trató de convencerlos y hasta que les dijo, ustedes son unos hijos del diablo, les dijo. Tremendo, ¿verdad? Porque, y así está la humanidad hoy en día, ¿verdad? Cómo desprecian el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que le dijo, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió, dice, y salió del templo atravesando por en medio de ellos y se fue, dice la palabra. Amén. Bueno, hermanos, hasta aquí lo voy a dejar con esta palabra, ¿verdad? Nomás estaba queriendo seguir el rumbo de la palabra, ¿verdad? Porque pues está hablando de que la preexistencia de Cristo y cómo nuestro Señor Jesucristo, pues la palabra no se contradice, la palabra solita se contesta. Amén. Que el Señor me les bendiga y nos estaremos escuchando hasta la próxima. Amén.